Buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar para semana 6 el tema sobre los derechos y los deberes. Igualdad, libertad y fraternidad. Estas tres palabras fueron la consigna de la Revolución Francesa y han sido la guía para pensar todas las normas de convivencia desde entonces. Todo ser humano, para poder desenvolverse plenamente, necesita ser libre y ser considerado igual ante los otros, y esto no es posible si no existe la amistad y el trato cordial, respetuoso e incluyente. También es importante mirar la solidaridad como un principio, pensar y actuar en libertad. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos? La declaración importante para esto, como eh, la primera Declaración de Derechos Humanos se enfocó en la defensa y el aseguramiento de las libertades sociales y políticas de los individuos, porque es importante el prohibir la esclavitud, porque es importante el trabajo digno y el derecho a la paz. También hay que hacer un reconocimiento de los valores que protegen a los individuos. También es importante el reconocimiento de las condiciones materiales. También vamos a trabajar lo relacionado con respecto a que si se necesitan más derechos o con los que actualmente manejamos es suficiente para tener una sana convivencia. También es importante mirar los derechos especiales para grupos vulnerables, porque es importante trabajar la inclusión y la diferencia. También comprender que los derechos no son un privilegio ni una desventaja. Para poder exigir derechos tenemos que cumplir deberes. Los deberes son necesarios en una sociedad y se dan de común acuerdo. Se crean como leyes que indican los comportamientos que deben tener las personas. Esto también incluye que nosotros debemos tener en cuenta eh, cómo el incumplimiento de estos deberes nos lleva a generar aspectos negativos como la corrupción. También es importante los deberes de los niños. Eh, También vamos a mirar las limitaciones de los derechos, cómo hacer valer nuestros derechos y cuáles son la parte legal que nos compete para poder hacer respetar nuestros derechos y poder vivir en una sociedad igualitaria. Por eso, para poder determinar los derechos, miramos que son acuerdos que expresan las necesidades de los seres humanos. Surgen a partir de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, y estos acuerdos se han transformado e incrementado con la aparición de necesidades antes no percibidas. Con ello se logra una sociedad más incluyente. Los derechos están vinculados con la libertad. También tenemos que trabajar los deberes, que son las responsabilidades que se adquieren en todos los campos y que se reflejan en el cumplimiento de las normas y las leyes, y esto implica ser solidarios y responsables y hacer valer los derechos de manera consciente, crítica y activa. A partir de esta presentación se van a realizar algunas actividades que les haré llegar con su recordatorio de cada semana de trabajo. Gracias. Buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar para semana 6 el tema sobre los derechos y los deberes. Igualdad, libertad y fraternidad. Estas tres palabras fueron la consigna de la Revolución Francesa y han sido la guía para pensar todas las normas de convivencia desde entonces. Todo ser humano, para poder desenvolverse plenamente, necesita ser libre y ser considerado igual ante los otros, y esto no es posible si no existe la amistad y el trato cordial, respetuoso e incluyente. También es importante mirar la solidaridad como un principio, pensar y actuar en libertad. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos? La declaración importante para esto, como
La primera Declaración de Derechos Humanos se enfocó en la defensa y el aseguramiento de las libertades sociales y políticas de los individuos, porque es importante el prohibir la esclavitud, porque es importante el trabajo digno y el derecho a la paz. También hay que hacer un reconocimiento de los valores que protegen a los individuos. También es importante el reconocimiento de las condiciones materiales. También vamos a trabajar lo relacionado con respecto a que si se necesitan más derechos o con los que actualmente manejamos es suficiente para tener una sana convivencia. También es importante mirar los derechos especiales para grupos vulnerables, porque es importante trabajar la inclusión y la diferencia.